Mi nombre es Darcy Guerra, soy cubana, residente aquí en Suiza. Soy miembro de la asociación ADC Democracia para Cuba. Nuestra asociación fue fundada hace 3 años aquí en Suiza por cubanos que abogamos por la democracia en Cuba. A raíz de las votaciones en Chile por la nueva constitución basada en el modelo suizo, surgió la idea, algo muy espontáneo, de hacer un Zoom para intercambiar conocimiento, pero también para tocar el tema de esta constitución como modelo y también los temas relacionados de la constitución suiza, lo que quizás en un futuro podría ser aplicable para Cuba. Tuvimos como invitado principal a nuestro querido Ariel Riz Urquiola, donde surgieron muchas preguntas, muchas dudas. Fue un intercambio buenísimo. Se lo sugiero a todos los cubanos que por favor que escuchen, que analicen y que vean que hay muchas alternativas para nuestra futura Cuba. Que donde haya una democracia, donde haya una constitución, que de verdad el pueblo sea el que mande, no habrá gobernantes que puedan pisotear un pueblo. Este video va a ser en varios segmentos, así que no le tomo más tiempo y los dejo con la presentación. Muchas gracias. Inicialmente vuelvo a rectificar el tópico de este meeting, es justamente la repercusión de Suiza, de la Constitución suiza, como Estado de Derecho, pero además con una democracia semidirecta, su influencia en nuevas constituciones y constituyentes en el mundo, particularmente el caso de Chile, y lo que podría suceder en el caso de Cuba y sus implicaciones. Es decir, este es el tópico central de esta reunión. No es para analizar ni la Constitución del 40, ni la del 78, ni todo lo que ha ocurrido en Cuba, básicamente, que ha sido muy lamentable con la pérdida de libertades y derechos del ser humano. Entonces, yendo al meollo del asunto, la introducción es la siguiente. Suiza tiene un sistema que se caracteriza básicamente por tener una democracia semidirecta. ¿Por qué es una democracia semidirecta y no una democracia directa? Porque en este caso sus cancilleres son elegidos por la Cámara Alta de Diputados. Es decir, estaríamos hablando de que Suiza tiene 2 cámaras, tiene una cámara baja que es una asamblea y tiene como tal lo que es la cuestión federal, que es lo que sería el equivalente al Congreso, que son los que votan, y con un menor número reducido, por supuesto, de la Cámara Baja, los que votan directamente a los cancilleres federales, independientemente de que, como ustedes saben, también existen los cancilleres cantonales, porque es una confederación donde sus estados miembros, que reciben el nombre de cantones, tienen autonomía total, básicamente incluso hasta para escindirse de la política y de la confederación. Esa es una diferencia con lo que se llama federación. Entonces, bueno, partiendo de que es una democracia semidirecta, justamente porque en sus divisiones está representada en la Asamblea Nacional, están representados los individuos de la sociedad acorde con los cantones y con sus representaciones demográficas. A nivel de lo que sería el Parlamento suizo, lo que sería el equivalente al Congreso, están representadas las personas políticas a partir de los cantones como tal. Es decir, son miembros fijos de los cantones los que lo votan
y que representan de alguna manera la fuerza a nivel cantonal. Si bien en la Asamblea Nacional los miembros no son equiparables por cada cantón, por cada estado, a nivel de del Parlamento sí están equiparados por cada estado o por cada cantón. Por eso las representaciones, en el caso de la Asamblea, en la Cámara Baja, es una representación de los individuos suizos. Y en el caso de la parte federal es una representación cantonal, es decir, de estos individuos, pero ya circunscritos a intereses propiamente cantonales de Estado. Y los cancilleres son la representación de las fuerzas políticas. ¿Por qué son la representación de las fuerzas políticas? Porque el sistema suizo tiene otra característica muy peculiar que, en mi opinión, es inherente a la democracia semidirecta o a la democracia directa. Y es que el poder político en la nación no recae en ningún individuo, sino que recae en un consejo de estos, que son los cancilleres, que representan en la fórmula de concordancia a las principales fuerzas políticas del país, de la Confederación. Y es por eso que esa fórmula de concordancia, creado por los sabios de este país, de Suiza, básicamente generan una fórmula de 2, 2, 2 y 1, dando igualdad de posibilidades de representación y por tanto de decisión a las tres principales fuerzas políticas y a la cuarta, que pueda ser secundada o emergente, un voto. Estos cancilleres son cancilleres que tienen un periodo de vida política de 4 años y pueden ser reelegibles indefinidamente acorde con su desempeño. Pero como mismo pueden ser reelegibles, pueden ser absolutamente disueltos por moción y mociones que pueden partir desde varios escenarios, como por ejemplo, incluso los ciudadanos suizos en lo que sería un derecho a la moción, no solo del Parlamento. Entonces, bueno, en general estamos hablando de esta historia donde hay que destacar, además de la fórmula de concordancia, otra cuestión muy importante, que es el principio de la colegialidad. El principio de la colegialidad está basado justamente en el derecho, en los tiempos de Pericles. Nos remontamos a aquella Atenas de Pericles, donde como les estoy diciendo, ese principio de colegialidad se basa justamente en que esos miembros de esas fuerzas políticas de la fórmula de concordancia tienen que ponerse de acuerdo, porque de lo contrario nada se promueve a nivel de país. Y en segundo lugar, aunque uno de esos miembros, no esté de acuerdo y reconozca que ese principio que se ha votado, esa nueva directriz o lo que sea, puede ir en beneficio de la nación, de la Confederación Helvética, entonces tiene el deber moral y político de aceptar el criterio de los demás, y no solo aceptarlo en ese principio de colegialidad, sino de, al virarse a su fuerza política que lo representa al nivel supremo de cancilleres, decirles: aquí somos nosotros los que tenemos que acatar el criterio de esta mayoría, porque la mayoría del pueblo suizo quiere esto, independientemente de que nuestra fuerza política no esté de acuerdo con esa historia. Por tanto y demás, si ustedes quieren promover otros tipos de beneficios en función de nuestras fuerzas políticas y que yo lo represente ante lo que sería el Consejo de Cancilleres como gobierno, entonces para eso tenemos que colaborar en este momento por el principio de colegialidad con esto que ha votado la mayoría de los cancilleres que representan nuestra confederación, porque la confederación no es de ninguna fuerza política, sino es de todos los ciudadanos suizos. Ahí hay un punto muy importante. Y el otro punto muy importante es que existe otro principio de paridad dentro de ese consejo, que es lo que se le llama los primos unterpares. Esto quiere decir básicamente que todo
canciller que represente en ese momento a nivel exterior a la Confederación Helvética tiene los mismos derechos que el resto de los cancilleres y de hecho es rotativo cada año. Es decir, esto es significativo, esto no es sencillo, señores. Esto está diciendo que el poder de decisión de una nación jamás va a estar en una persona, jamás va a estar en un presidente, va a estar en un consejo donde hay una fórmula de concordancia y donde hay un principio de colegialidad. Entonces, esto es lo más importante que justifica que en Suiza haya una democracia semidirecta con un neoliberalismo brutal, pero brutal no es porque deja desamparada a la gente y es sálvese quien pueda. No. Es brutal porque es capaz de generar un Producto Interno Bruto de los más altos del planeta y adicionalmente cargar con todos los individuos que vivan en Suiza, sean suizos o no, como cargas sociales sin considerarlo cargas sociales y considerándolos y respetándolos como seres humanos. Por consiguiente, el querer equiparar una democracia semidirecta o directa, como ya les expliqué las diferencias, en otra nación es absolutamente incompatible con depositar el poder de decisión de una nación en función de un presidente. Ya por hecho y dado así, la nueva constitución que se está votando en estos momentos en Chile está absolutamente sesgada en el camino a una democracia semidirecta, independientemente de que han tenido asesores, incluso chilenos, que están haciendo un doctorado, como una muchacha que está haciendo el doctorado, una señora en la Universidad de Zúrich, y que es la asesora de una de las congresistas indígenas de Chile. Esto es una cosa muy importante que no se puede perder de vista en el análisis de hacia dónde va Chile. Y en esa historia hay dos puntos que quiero resaltar y dejarlos abiertos a la polémica entre ustedes conmigo. Y es el hecho justamente de que Boric habla y dice que de aprobarse esta constitución altamente democrática, la que más artículos tiene, si mal no recuerdo, tiene como mínimo 388 artículos, yo no los pude leer todos, de aceptarse esa nueva constitución, que ya tendría el récord Guinness de tener más artículos, no es ni remotamente la más democrática. Y él reconoce que le da el derecho al Estado, oigan esto, le da el derecho al Estado de hacer reformas constitucionales, cuando ese derecho es único de el ciudadano, del verdadero que gobierna, que es el soberano. Obviamente, como el soberano no es el que va a gobernar en Chile, ni es el que está gobernando en estos momentos, es una coartada perfecta para manejar ambivalentemente lo que es cuestiones de política de Estado. Ese es un punto importante. Y el otro punto importante que es tan o más retrógrado es el hecho de condicionar multas, penalizar al ciudadano que decida abstenerse de la votación y no votar. Es decir, tú puedes votar sí o no, pero tienes que ir a votar. Y eso de qué estamos, ¿cómo puedes estar hablando de una constitución democrática, la más democrática de Chile, y tú estás condicionando el voto a una multa? ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de un camino hacia la democracia o estamos hablando de un camino a la autocracia izquierdista, donde el todo falso, ya sea por presión política o monetaria, se convierte en la falsedad de lo que se quiere ilustrar a imagen de país, porque es verdaderamente el nada, no es el todo. Esto es la introducción que yo quería hacer y bueno, a partir de ahora podemos encaminarnos gustosamente en una discusión que vaya, y vuelvo a decirle, circunscrito a Constitución Suiza, su influencia sobre nuevas constituciones o constituyentes y el problema actual que está ocurriendo en estos momentos de la nueva constitución chilena y por qué es una constitución que probablemente se estima, según diferentes fuentes de analistas, que sobre un 4 hasta un 12% de la población la va a votar como no, como que no procede. Te doy el curso de este meeting, de esta reunión, Emilio, para que bueno, puedas conducir las palabras de las personas y bueno, y poder responder.